En esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar en esta emisión a uno de los exponentes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, este centro académico que es referente en el análisis del presupuesto año con año, que realizan un análisis exhaustivo en tiempo récord y pues en el marco de esta discusión del presupuesto 2021 es un tema, un organismo clave para entender lo que está ocurriendo en cuanto al presupuesto. Christopher Cernicharo Reina, él es doctor en Ciencias Económicas, maestro en Políticas Públicas e investigador y coordinador de Finanzas Públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Buenas tardes y un gusto tenerte en este espacio. Hola Francisca, ¿cómo estás? El gusto es mío. Vamos a detenernos en este análisis que realizaste junto con el CIEP en torno al gasto federalizado, una vez que está en el ambiente nacional de la opinión pública esta discusión entre los recursos que van a tener los estados, la reacción de estos mismos estados que piden un trato justo a la federación y el enorme problema que representa el margen fiscal que de por sí ya es muy acotado, pero que en el caso del gasto federalizado, pues representa buena parte de los ingresos de los estados. Platícanos un poco, de acuerdo con este estudio que ustedes realizaron, cómo se encuentra precisamente este gasto federalizado, cuál es la composición y de qué nivel estamos hablando en cuanto a recursos que reciben las entidades. Claro que sí, Francisca, con mucho gusto. Mira, pues por una parte, bien como lo mencionas, este gasto federalizado, el cual son transferencias que hace la federación a las entidades federativas y a los municipios, es decir, en general a los gobiernos locales, pues representa una alta proporción de sus recursos públicos totales. Para 2021 anticipamos que esos recursos significarían 87% de los presupuestos públicos estatales, esas transferencias federales. ¿Qué otra cosa encontramos o qué es lo que se observa en este proyecto de presupuesto de egresos de 2021? Es que el gasto federalizado va a reducir 5.5% en términos reales. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder adquisitivo de esas transferencias federales baja en 5.5%. Además, si consideramos un periodo desde el 2013 hasta acá, el gasto federalizado que tendrían los gobiernos subnacionales para 2021 sería el más bajo, es decir, sería el más bajo el de 2021, por lo menos en los últimos 8 años. ¿Cómo impacta? Si me permites, me gustaría hablar del gasto federalizado en sus partes, ¿no? Lo podemos entender en tres pedacitos, en tres bolsas que forman ese gasto federalizado. La primera bolsa, el primer componente son las participaciones federales. Esas participaciones se distribuyen a los estados de acuerdo con su actividad económica, sale con su recaudación local. Los estados, mientras más económicamente más poderosos, van a recibir más de esos recursos. Ahora tienen otra particularidad. Ya lo recibí yo, gobierno estatal, yo decido en qué gastarlo. Son de libre disposición. Las aportaciones federales, en contraste, que es otro pedacito del gasto federalizado, es ese segundo componente, pues se distribuye a las entidades federativas de acuerdo con varios criterios, dependiendo si son recursos que van para salud, que van para educación, que van para infraestructura social, atienden diferentes criterios, pero una forma en la que me gusta resumirlos es decir que atienden más al rezago. Las participaciones, ya ves que pues atendían más la actividad económica, los estados económicos más poderosos, las aportaciones serían como más compensatorias. No dejo que las regiones más pobres de menos ingresos se me queden, no, las traigo, las traigo, las traigo, y estos recursos son etiquetados, los reciben los estados y si te los doy por el fondo de salud, se tiene que gastar en salud, se tiene que gastar en educación, en infraestructura social y así sucesivamente. El resto del gasto federalizado, pues un componente muy importante, o sea, que ya no es aportaciones, no es participaciones, pero un componente importante es el ramo 23. Ahí nos podemos encontrar un fondo que es el fondo metropolitano, el cual trae recursos para infraestructura urbana como vivienda, drenajes, alcantarillado, etcétera. Estos recursos son parte del resto, que no son aportaciones ni participaciones,
¿Sí? ¿Sí? Los principales componentes son los que te dije, participaciones y aportaciones, traerían 96% del gasto federalizado para 2021. No sé si respondí tu pregunta o gustas que toque otro tema o quizá me extendí demasiado. No, esto realmente es muy importante porque creo que involucrar a la ciudadanía para que entienda cuál es la magnitud el porcentaje parece menor que mencionas, pero ya traducido en millones de pesos para las entidades que prácticamente dependen de este ingreso, porque la recaudación local es muy baja, de acuerdo con el mismo estudio que tú realizaste junto con el CIEP, y que reconocen esa limitación que además este año va a ser particularmente más dramática por la pandemia de COVID-19 que ha dejado sin trabajo y por lo tanto sin posibilidad de contribuir en muchas ocasiones con todas estas obligaciones. En ese sentido, hablabas del ramo 33. Este ramo 33 ha venido a la baja también y prácticamente cómo quedaría, digamos, para 2021, porque es una pérdida adicional. Se profundiza, digamos, el recorte también en este ramo 33. Claro, claro, lo que decía el ramo 33, bueno, que cabe destacar una cosa, que la reducción del gasto federalizado se da a través de los tres componentes, de participaciones, de aportaciones y de también del otro pedazo, que no es aportaciones ni participaciones, que es el gasto federalizado restante. Si me permitieras, me gustaría hablar un poquito acerca pues, de qué sucede, ¿no? Porque como bien mencionas, dices, ok, se ve a lo mejor muy poquito, 5.5%, pero ¿en qué impacta el bienestar de la población? Por una parte, las participaciones, lo que nos muestran las auditorías al ejercicio de esos recursos, pues es que se utilizan para el funcionamiento cotidiano de instituciones subnacionales. ¿En qué se traduce? En secretarías, en universidades. Entonces, pues vaya que tiene un impacto, ¿no? En el trabajo, en la vida cotidiana de los gobiernos subnacionales. Por otra parte, pues las aportaciones son recursos que van a salud, que van a educación, que van a infraestructura, también según impacto ahí. Y ahorita que también mencionábamos del otro componente del gasto federalizado restante, pues hay todavía más recursos que van a infraestructura. Un ejemplo era el Fondo Metropolitano, pero también podemos ver los proyectos de desarrollo regional, los fondos regionales, que tienen fines similares, en el sentido que van a infraestructura urbana, a banquetas, a caminos, a fosas sépticas, a drenajes. Entonces, pues sí sería un impacto considerable, y también de destacar que el gasto federalizado, toda la bolsa, participaciones, aportaciones y el gasto federalizado restante, está bajando para los 32 estados. Aunque esta situación se aplica de manera generalizada, pero hay estados que dependen más y hay otras que dependen, digamos, menos de estos recursos, ¿no? Es correcto. De hecho, ahorita que mencionas eso, pues sí, el nivel de dependencia no es el mismo. Por ejemplo, si vemos ¿cómo ¿Cuál es se el común denominador de los estados que dependen más de estos recursos? No entendí tu pregunta, discúlpame, no sé si me la podría replantear, por favor. ¿Cuál es el común denominador de todos los estados que dependen más de estos recursos? Son entidades que han sufrido el subdesarrollo de manera histórica, con altos niveles de pobreza, con muchas carencias en términos de inversión en cuanto a desarrollo económico. ¿Cuál es el común denominador? Muchas gracias, Francisca. Mira, sinceramente no, pues yo no detectaría una característica única de quienes dependen, por ejemplo, de quienes dependen más, de quienes dependen menos, o sea, el que tiene una recaudación local mayor en comparación con sus recursos públicos estatales, pues es la Ciudad de México, ¿no? Que es de las entidades federativas con más actividad económica. En segundo lugar estaría Chihuahua. En tercero estaría el Estado de México.
no se me haría tan fácil detectar un padrón ahí. Y en contraste, pues podemos ver que los que dependen más de ese gasto federalizado, los tres que más dependen en 2021 serían pues Colima, Hidalgo y Chiapas. Entonces no te podría decir cuál es ese común denominador. Entendemos, no hay problema, es parte de la investigación y estamos platicando en esta ocasión con el coordinador de finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En términos de los recortes que se van a realizar, porque eventualmente se van a concretar por todo lo que hemos visto en estos meses, ¿cómo ves precisamente la interlocución que se ha dado entre los estados y la federación? Me parece que es más descalificación y menos evidencia. ¿Cómo lo concibes en este caso? Mira, muy buena pregunta, Francisca. Pues mira, justamente hace unos momentos participaba en un evento de Parlamento Abierto acerca de gasto federalizado y pues me encontré argumentos inteligentes, sí muchas veces basados en información. De hecho, la mayoría, pero ¿sabes qué es lo que destaco? Que todos estamos como muy conscientes de la situación que se está viviendo actualmente, como bien lo mencionabas, estamos en una etapa de contracción económica, a lo cual obedece la reducción del gasto federalizado. Eh, Ahorita estábamos hablando de la dependencia, ¿no? De los gobiernos subnacionales de ese gasto federalizado. Y pues por ahí lo que se podría pensar es, pues, estimular la recaudación local. Pero la verdad es que esa contracción económica también afecta a los gobiernos subnacionales y por ahí no es tan sencillo. Ahorita es algo que me encontré en este rubro de Parlamento Abierto, que todos están como muy conscientes de la etapa que se vive de la contracción económica, también de todos están abiertos al diálogo, este, para, pues, para tratar de pasar por esta situación. No sé qué palabra usar, pero pues en el entendido que sería algo temporal que en algún momento debe terminar, y que la actividad económica se normalizaría. Estamos en esta conversación precisamente hablando del gasto federalizado. Por último, Christopher, en torno a pues, la perspectiva que viene para 2021, es evidente que estos recortes no están viendo colores partidistas, sino que se trata de la calidad de vida de millones de mexicanos. El próximo año incluso habrá una medición adicional de la pobreza, de acuerdo con lo que ha anunciado Coneval, y mencionabas que servicios, que seguridad, que acceso a la educación con el tema de las universidades van a ser afectadas. Todos estos indicadores estarían impactando de alguna manera en estos indicadores de pobreza, los servicios básicos que en muchas poblaciones siguen siendo un pendiente gigantesco. ¿Se agudizará entonces la calidad de vida de los mexicanos? Ok, Francisca, mira, estoy pensando cómo formular la respuesta. Por un lado, si va a impactar el indicador de pobreza, no te lo podría decir porque tendría que saber cómo va a ser la metodología. Pero, por ejemplo, con todo lo que hemos hablado del gasto federalizado y sus destinos, vaya que sí habría una reducción, una que reduzca la capacidad de proveer bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos subnacionales, justamente con lo que hablábamos al principio, ¿no? El gasto federalizado cae 5.5% en términos reales. Traducido es que es menor poder adquisitivo. Me alcanza para comprar menos bienes y servicios, o sea, proveer menos bienes y servicios a la población. Por favor, corrígeme si me equivoco, pero creo que me preguntaste de algo así como cómo sería 2021, ¿verdad? O si se anticipa esto. Mira, es una pregunta súper difícil de responder. Por ejemplo, ahorita, pues es muy probable que vaya a decrecer el PIB mexicano y el PIB mundial en 2020.
pero yo siempre lo que digo, todavía no he terminado, a lo mejor mejoramos, a lo mejor no, pero por lo pronto, pues el Fondo Monetario Internacional está proyectando que el PIB real mexicano, es decir, la producción mexicana traducida a bienes y servicios, no nada más una cantidad monetaria, sino lo que puedes comprar con eso, está anticipando que se contraiga 9%, lo cual no es algo nada más que esté afectando a México, porque la producción a nivel mundo, el PIB real a nivel mundial de todos, o sea, todo el mundo, se estaría contrayendo 4.4%. Entonces, creo que es bien difícil de responder. En algún momento tiene que terminar la contracción económica, pero no, yo no me aventuraría a decir cuándo, decir tal mes o algo. Yo creo que es bien complicado. Entendemos las limitaciones y para eso es la conversación aquí en la audiencia. Realmente la opinión pública está a la expectativa y necesita estos elementos que siempre de manera oportuna los proporciona el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Te agradecemos muchísimo, Christopher. Yo entiendo que este tema es complejo, es amplio y abordarlo en una primera conversación siempre es limitado y nosotros entendemos que lo quieras compartir con nuestra audiencia y que busques la mejor manera de hacerlo. Nosotros siempre hemos agradecido este esfuerzo del CIEP, muy, muy oportunos como siempre y con mucha evidencia técnica que es muy indispensable para los mexicanos. Te agradecemos mucho, Christopher, esta primera conversación y si nos lo permites seguir platicando una vez que ya se apruebe este proyecto de presupuesto 2021 para ver cuáles son los riesgos que entrañaría una vez que se apruebe. Muchas gracias a ustedes, Francisca. Excelentes preguntas. Te agradezco la amabilidad, la cordialidad y claro que sí, sería un placer volver a platicar. Gracias a Christopher Cernichiaro Reina. Él es doctor en Ciencias Económicas, maestro en Políticas Públicas y coordinador de Finanzas Públicas del CIEP. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y seguimos con otros temas en este espacio. AC Noticias, periodismo multimedia.